todos bienvenidos, sean todos a este culto de esta noche. Bienvenidos a nuestra página de Facebook, por todos. Damos la bienvenida a todos y queremos iniciar la alabanza a nuestro Dios. Saludamos a todos, Dios bendiga. Podemos seguir adelante. Oh, gloria al Señor. Seguimos con la próxima alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Alabamos y te bendecimos, Señor. Digno de esta alabanza, Padre. Gracias, Señor. Aleluya.
Así pasamos con nuestro pastor Eliseo Baña en la predicación de la palabra. Que se les diga. Anoche de victoria, de poder, de autoridad que el Señor nos brinda. Gracias al Señor por estar nuevamente. Hoy es un día importante en el calendario de Dios. Hoy es el día del Señor, el día de la gran comisión, el día de llevar el evangelio a todo el mundo. El sábado fue el día del descanso para los judíos, sus pactos, sus promesas. Para nosotros es el día de la gran comisión de llevar el evangelio a todas partes del mundo, a todas partes del planeta. Gloria al nombre del Señor, porque realmente nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo que no estamos separados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El pueblo judío sí estuvo separado con un muro alrededor de su ciudad. Eso significaba separación. A la iglesia el Señor la mandó que fuera por todo el mundo. Amén. Y llevara su hermoso evangelio de salvación, de liberación, de vida eterna. El evangelio que Cristo nuestro Señor predicó. La palabra evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Estamos de fiesta también, queremos unirnos a la fiesta de Panamá. La obra del Movimiento Misionero Mundial en Panamá está cumpliendo sus 50 años de aniversario. Ciertamente tenemos el honor de que la obra entra por Boca del Toro, por la comunidad de Guavito, que en ese tiempo ni tan siquiera era corregimiento, sino un pueblito, Guavito, un pueblito fronterizo,
pero gracias a Dios que ahora Guavito es uno de los corregimientos del distrito de Changuinola. Por ahí entra la obra de nuestro Dios y se establece en Guavito, en esa comunidad, los primeros misioneros, los primeros pastores. Nosotros somos hijos de costarricenses espiritualmente hablando. Somos hijos de ellos, nos trajeron la palabra. Gloria al nombre del Señor. El gran evangelista Luis M. Ortiz entra por Zigzaola, Costa Rica, y nos trae la primera campaña evangelística hacia esta hermosa región de Boca del Toro. Para aquella época, Boca del Toro era una tierra de castigo, digámosle así. ¿Por qué? Como estaba retirada y olvidada del país, entonces los que se portaban mal en la capital lo mandaban para Boca del Toro, porque no había el avance que tenía la ciudad para aquella época. Pero mire que Dios nos ha bendecido con el tiempo y nos permitió que por estas tierras hermosas, la tierra del oro verde y de la tortuga, entrara el evangelio a todo Panamá. Ciertamente que sí, la base es la iglesia de Guavito, pero el evangelio llega a todo el país. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre por esa hermosa tierra guaviteña. Gloria al nombre del Señor. Sí que estamos de fiesta y un saludo para todos, para aquella vieja guardia. Yo soy uno de los que llega, no soy de los primeros, no soy de los primeros. Hubieron gente mucho más, 6 años antes que yo. La historia dice que la primera congregación del movimiento misionero mundial en Panamá, en la región de Guavito, se ahoga en la creciente del 1970, una creciente que abarcó todo el valle de Changuinola. Se unieron los 3 ríos, el río Zigzaola, el río Río Negro, que se conoce, muy poca gente lo conoce, pero el Río Negro, el río Sansán y el río Changuinola. Esos 3 ríos hacen un solo mar. Y los historiadores de la obra, nuestro presidente, el hermano Soto, habla que la primera congregación se ahoga porque muchos hermanos vivían a las riberas del río Zigzaola, en finca 52 Guavito, y ese trágico momento, esa inundación se lleva un caserío, llamémosle así, se lleva completamente una barriada, que por cierto no era mucha, como unas 20 y pico de casas, mucha gente, a hijos de esas personas que sobrevivieron y que conocen de lo que yo les estoy hablando, se los llevó al río y ahí se fue una gran parte de la congregación. Por eso nuestro pastor y presidente dice que la primera congregación se la llevó el río. Es cierto. Yo llego posteriormente, gloria al Señor, en ese mismo año, años después, llego yo, todo un jovencito recién, que me han dado cédula, bendito el nombre del Señor, y el Señor me atrapa para el evangelio glorioso de la salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que estamos de cumpleaños. La nación entera del movimiento misionero mundial está de cumpleaños. Tuve el privilegio de pastorear la iglesia de Guavito como 6 meses. Después que se fuera el hermano Elías, llevaron a otro obrero, el obrero tuvo un traspié, entonces yo como presbítero entré y estuve como 6 meses, 7, no recuerdo cuántos meses. Estuve allí pastoreando la iglesia de Guavito, pero primero entré como miembro en plena comunión de la iglesia. Así que nos recordamos y felicitamos. Hay un grupo de hermanos aquí de Boca que son de la vieja guardia, que van entrando, se van incorporando. Gloria al nombre del Señor. La pequeña juventud que contamos en la iglesia, casi todos éramos familia, al lado del nombre del Señor. La familia Obando, pues tenemos la bendición de ser los primeros, llamémosle así, los primeros heraldos de la obra del Señor. Mi madre, la casa de mi madre se constituye en la iglesia del Señor para el lado de Finca 8, lado céntrico de Changuinola. La iglesia empieza en esa casa. Todas las iglesias del movimiento en esa época empezaban
en una casa. Así que estamos de fiesta y agradecemos al Señor que podamos estar en ese rol de no ser de los primeros, pero estamos ahí. Gloria al nombre del Señor. Muchos hermanos que ahora todavía viven, como Sabino Pineda, que todavía vive. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros los pastores, que hermano Melvin, que de Costa Rica, pero llega también a Boca del Toro. Hermano Melvin es parte también de esta hermosa labor. Melvin Bryan, el hermano Silvio Soto, que en realidad fue mi primer pastor, el pastor que conocí, pero a mí me bautizó el pastor Julio Espinosa de Costa Rica, vino a celebrar un bautismo. Así que estamos de fiesta y muchas felicidades para la iglesia panameña del Movimiento Misionero Mundial. Vamos al tema, gloria al nombre del Señor. Los templos. Hay dos templos en la tierra, dos templos, geográficamente hablando, están en un mismo lugar. Es la eterna ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. La Biblia le llama la ciudad del gran rey, la ciudad de los patriarcas, de los profetas, y la ciudad donde nace también nuestro amado, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Me ocuparé en la lectura en Lucas capítulo 19, en el verso 41. Les voy a leer aquí de la siguiente manera en este hermoso verso. Dice: cuando se acercó, contempló la ciudad, lloró a causa de ella. El Señor llora a causa de la ciudad. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio, por la bondad que nos concede entrar a los hogares de mis hermanos, de mis amigos, de los amigos de mis hermanos, de aquellos que comparten, Señor, estas transmisiones a diario, aquellos padres que nos siguen, que están en hospitales, que están en los cuarteles, que están, Señor, en muchos lugares. Te pido la bendición del Dios Todopoderoso sobre ellos y sobre ellas, sobre sus hijos y sobre sus hijas, Padre. Te pido también muy bondadosamente, Padre, que tenga piedad de todos los ancianos, Señor, de tu obra, y de los familiares de mis hermanos y de mis hermanas, de nuestros niños, que seamos protegidos bajo el poder, bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y que tu palabra lleve sanidad al alma y al cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Dos templos en el planeta que Dios ha reconocido. Dos templos. Y los dos tienen que estar en la ciudad, como lo dije, en la ciudad eterna de Jerusalén, la ciudad del gran rey. El primer templo construido por Salomón, pero dejado todos los planos y todos los materiales, todo lo que se iba a necesitar, lo dejó el gran rey David. Por eso se le conoce más por el templo de David que el templo de Salomón, porque es David el que quiere y siente en su corazón, un hombre que amó la casa de Dios, un hombre que dijo: mejor es estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ello. El hombre que se alegró con las multitudes al conducirlos a la casa de Dios, aunque él no vio ese templo, él no lo vio, pero sí sabía él que era la casa del Señor. Entonces tenemos que partir desde David, que es el hombre que Dios le da los planos del templo, dice la ubicación geográficamente del templo, donde se hubiera de construir el templo. Pero el Señor le dice a David: David, no me puedes construir el templo porque has derramado mucha sangre. Tus manos están manchadas de sangre y no puedes construirme el templo. Pero Dios le da buena noticia, le dice: tu hijo Salomón, él lo va a construir. Y David, como todo sirviente del Señor, como todo hombre sumiso a la voluntad y a la gracia de Dios, entonces dijo: ciertamente yo preparo oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, cobre para los cobres, madera, toda una estrategia para construir, porque él dice: se le va a hacer casa no a cualquiera, se le va a hacer casa al Dios de los cielos, al Dios que hizo el mar, la tierra y todo lo que en él habita. ¿Ok? Pero ¿qué sucedió con el primer templo? El primer templo, aunque la gloria de Dios descendió,
Los sacerdotes, capítulo 7 de Segunda de Crónicas, cuando Salomón inaugura este templo, la gloria de Dios entra, la gloria de Dios se toma, la Shekinah de Jehová, el Kyrios entra en su templo, se llena de gloria, pero el Señor también le advierte a ellos: si ustedes dejan mis leyes, si ustedes dejan mi ordenanza, si no observan mi fiesta, ese templo con esa gloria que ustedes ven, esa gloria puede terminar un día. ¿Qué pasó? Salomón, con sus placeres y su vida mundanal que la tuvo, él hace que el pueblo de Israel se divida. Cuando él muere, Israel se divide en dos. La parte del norte se le llama las 10 tribus y la parte del sur hacia abajo se le llama la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las tribus que fueron siempre leales, esas dos tribus, porque el primer rey viene de Benjamín y la de Judá vienen entonces los reyes. Entonces, para conservar esa hegemonía, se hacen ellos unidos, como diciendo: a nosotros nos tocó el primer rey, aunque de Judá vienen los reyes. Ok, entonces, cuando nosotros queremos ver la deportación de del primer templo, gloria al nombre del Señor, claro, se divide en dos, tenemos que hacer la aclaración, se divide en dos. Israel como las 10 tribus, que se le llaman la casa de José y la casa de Efraín. Cuando usted lee la casa de Efraín y la casa de José, se está refiriendo a Israel. Capítulo 1 de Oseas y los 11 capítulos restantes, 13, 14 de Oseas, nos hablan de que Dios le dice a esta nación, a las 10 tribus, que ellos servirán a Siria. Ellos van a servir a Siria. Ellos van a ser sustentados. Dice el capítulo 2, verso 16. Sucederá en aquel día, declara Jehová, que me llamará esposo mío y no me llamará más Señor mío. Entonces arrancaré de su boca el nombre de Baal y su nombre no volverá a ser mencionado. O sea que Israel fue deportada, fue llevada hacia Siria, hacia arriba está Irak, que es Babilonia, y un poquito arriba está Siria. Israel es deportada para Siria. El Señor le dice: el rey de Asiria te va a sostener. El orden del rey de Asiria, la inmundicia de Asiria, tú vas a celebrar. Gloria al nombre del Señor. Le dice: oh sacerdotes, escuchen esto, estén atentos, oh casa de Israel, escuchen, oh casa del rey, porque el juicio es contra ustedes, ya que fueron un lazo a los videntes y una trampa extendida sobre Tabor. Versículo te dice: conozco a Efraín, a Israel. O sea, está mencionando los dos, pero uno solo. Conozco a Efraín, a Israel, no están escondidos de mí, porque ahora Efraín se ha prostituido y Israel se ha contaminado. Se habían prostituido en una forma terrible. Israel se había dado a la idolatría. Baal era el Dios que ellos siguieron, adoraron, a las estrellas, al sol, a la luna. Mire, ese pueblo judío se entregó a la idolatría en una forma terrible que no se explica. Dice el capítulo 7 de Oseas, versículo 9, Efraín se ha mezclado con los gentiles, o sea, con las demás naciones. Una torta que es comida antes de hornearse ha sido Efraín, y se han consumido sus fuerzas los extraños, y no se dio cuenta, le han salido canas y no se enteró. Dios dice: Efraín, te has gentilizado, te has vuelto gentil. Y esto le costó. Cuando usted lee todo el profeta Oseas, usted va a encontrar en el capítulo 1, Dios le dice: Oseas, tómate una mujer prostituta y vive con ella y ten hijo con ella. Porque así es Israel conmigo, se ha prostituido. Cuando tú observas ídolos, cuando tú adoras ídolos, cuando tu Dios es un ídolo, dice Dios, tú te prostituyes. Dejas al verdadero Dios, si una vez lo conociste,
y adoras al Dios que no existen, inventado por los hombres. Entonces Dios le llama eso prostitución, Dios le llama eso fornicación, Dios le llama eso inmundicia. Es más, el Señor dice, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios lo hacen. Usted dirá, suenan ustedes muy malcriados, suenan muy duros. No, no somos nosotros, porque nosotros no inspiramos la Escritura. Eso está en la Sagrada Escritura. Y en el capítulo 5, alabado el nombre del Señor, ¿ve? Bendito el nombre del Señor. Perdón, en el capítulo 3, el Señor le dice, ve y ama nuevamente a una mujer adúltera. Cosa que Dios, para mostrar la separación que hubo de las 10 tribus con Dios. ¿Quién causó esto? Salomón. Mucha gente elogia a Salomón y dijo, mire, Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 esposas. Pero la gente no ve los resultados fatídicos, los resultados fatales que tuvo la nación. Cuando los gobernantes se pervierten, las naciones sufren. Cuando los gobernantes no tienen temor a Dios, el pueblo se desbalancea, el pueblo se desenfrena, le pasan cosas horribles a los pueblos cuando sus cabezas, bendito el nombre del Señor, no se alían con Dios, cosas fatales. Eso le costó a la nación, la idolatría de Salomón. Salomón se casó con varias hijas de reyes para unificar el reino, para consolidarlo, para económicamente, para militarmente, para tener más fuerza. Pero todas esas reinas, esposas de Salomón, trajeron la idolatría. La que era de su pueblo, Egipto, trajeron a sus dioses. La que era en Siria, trajeron a sus dioses y pervirtieron a Israel. Cosa increíble, cómo ese pueblo, por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado, cómo ese pueblo, siendo el pueblo dirigido por Dios, teniendo sacerdotes, teniendo profetas. En el norte tenemos 2 poderosos profetas, a Eliseo y a Elías. 2 poderosos hombres no pudieron retornar a la nación a Dios. No fue culpa de ellos, no, esos hombres manifestaron poder de Dios extraordinariamente, pero no bastó para evitar la entrega, el cautiverio de Israel, amado hermano y amigo. Qué terrible, qué tremendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque realmente a veces la gente dice, el mensaje es tosco, es duro, esa palabra es insultante. Pero aquí estos profetas de Dios, que siendo profetas, no de palabra, los hombres hicieron hechos extraordinarios, hicieron flotar el hacha como Eliseo. Elías descendió fuego del cielo. Elías no podían venir con cuentos para venirlo a arrestar porque varón de Dios. Y decía Elías, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego de los cielos y te consuma. Y cuando venían los militares a arrestar a Elías, o te moría o te ibas sin nada, pero no podías arrestar al profeta. Esos 2 profetas no pudieron hacer que la nación retornara a Dios. No lo pudieron. Hicieron grandes cosas para Dios. No fue causa ni culpa de los profetas. Cuando nosotros entregamos el evangelio puro como es y la prédica, porque a veces la prédica es chocante. Claro, a nadie le gusta que lo incomoden, a nadie le gusta que lo insulten. Al Señor Jesucristo le mandaron a decir, Señor, Herodes, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ay, papá, ¿para qué fue eso? Jesús, el Señor dijo, díganle a Herodes, díganle a esa zorra que hoy y mañana hago milagro y al tercer día acabo mi obra. ¿Para qué fue eso? Sí, Herodes le dijo, nosotros tenemos que vernos en algún momento. Por eso es que cuando Herodes miró a Cristo, él se lascivió, él se excitó. Porque dice, aquí tengo el que me dijo zorra. Aquí lo tengo ahora tengo poder para hacerle lo que quiero, pero eran planes de Dios, porque ese es el Hijo eterno de nuestro Dios. Entonces Israel, si usted que estudia todos los capítulos de Osea es el hombre que trata de evitar el cautiverio a Siria, no lo logra. Las 10 tribus fueron llevadas a Siria. Hoy los judíos se lamentan, hay 10 tribus perdidas. Muchos judíos no saben ni de qué tribu son. Muchos judíos se han gentilizado. Bendito el nombre del Señor. 2500 años ellos han vivido entre los gentiles.
bendito el nombre del Señor, y no saben ellos si son judíos o qué, perdieron la pureza de la lengua hebrea y se gentilizaron, corrieron a todo el Medio Oriente, a la India, a la China y a la América también vinieron los judíos, huyendo en la persecución de España, vinieron ellos a la América. El primer gobernador de México fue un judío y ahí para adelante. Ok, no se pudo evitar, pero en las 10 tribus, gloria a Dios, Asiria, el Señor le dice, gloria al nombre del Señor, Asiria te alimentará de la inmundicia de Asiria. Capítulo 9, verso 3, le dice a Israel, tú vas y el asirio será tu rey, le dice el Señor. Mire cómo Dios habla proféticamente, hermano. Le dijo al pueblo, ustedes no van a tener más rey en Israel. Las 10 tribus no tendrán más rey. El asirio va a ser el rey de ustedes. Como Dios lo dijo, así se cumplió. Bien dice la palabra del Señor, los cielos y la tierra, ¿qué? Pasarán. Mas su palabra, ¿qué? No pasarán. Sus palabras son eternas. Entonces Israel es esparcido por toda la tierra. Las 10 tribus se desaparecen. Hay profecías muy alentadoras de que Israel e Efraín regresan nuevamente a casa. Pero eso tendremos que verlo. Hay gente en Israel que está procurando que eso se cumpla, que las 10 tribus regresen a casa. Ok, ese es Oseas. Pero no destruyeron el templo porque el templo no estaba en el norte. ¿Sabe dónde estaba el templo? En el sur, en Judá. El templo no estaba en el norte. Pero si usted se va al capítulo de Jeremías, el profeta llorón, Jeremías sí le advierte al pueblo. Jeremías es el hombre que llora en su profecía. Jeremías le costó un tiempo muy amargo, un tiempo de mucha pelea, de mucha confrontación. Jeremías dijo al Señor, Señor, yo no quiero hablar más. A veces el predicador dice, Señor, ya no quiero hablar más. Si hablo me critican, si no hablo también, si predico digo que insulto y comienza la batalla en el hombre de Dios. Comienza una batalla en él. Y entonces vienen las palabras del Señor que dicen que es obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y lo deja que el hombre coja. Escoge si obedeces a Dios, obedeces a los hombres y el hombre de Dios queda en una encrucijada. Entonces Jeremías es el profeta de la cautividad. Jeremías le profetiza a ellos que el rey de Babilonia vendrá. Todo el capítulo de Jeremías, te invito a leerlo, todo el capítulo de Jeremías le dice a la nación que el rey de Babilonia vendrá. Ellos pensaron que no. Ellos dijeron, falso, eso es falso. Ese templo lo mandó a hacer Dios. Ese templo Dios fue el que dio la aprobación. Dios dio la inauguración. Ellos adoraron al templo, pero no adoraban al que había hecho el templo, al Dios Todopoderoso. Ellos estaban confiados en el templo, pero no estaban confiados en aquel que había dado la provisión para el templo. Estaban confiados en la estructura, pero Dios no quería que confiaran en la estructura. Dios quería que confiaran en Él, que había dado orden para que se hiciera el templo. Entonces Jeremías les dice al pueblo, acuérdense que las 10 tribus se fueron hacia Siria, Aram. Usted va a encontrar en unas versiones que dice Aram. En el capítulo 25 del segundo libro de Reyes, dice así en el versículo 8, en el 5º mes, en el 9º día del mes, siendo el 14º año de Nabucodonosor, los 14 años, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Dice el versículo 9, encendió el templo. ¿Le metió qué? Fuego al templo. Desbarató el templo, desbarató las murallas. Cautivó al que pudo llevarse, los nobles, los príncipes, generales, capitanes, se los lleva ¿para dónde? Para Babilonia. Encendió el templo del Señor y el palacio real. También prendió fuego a todas las casas de Jerusalén y a todas las mansiones de los príncipes. También el muro alrededor de Jerusalén fue derribado por todo el ejército de los caldeos que acompañaban al capitán de la guardia. Vinieron
y destruyeron. Y los judíos decían, imposible, imposible. ¿Cómo van a destruir ese templo si Dios fue el que lo mandó a fabricar? ¿Cómo van a destruir el templo? Y aún ellos siendo llevados cautivos no podían creer. Pensaban que era una pesadilla. Ellos dicen, Dios nos maldijo porque destruyeron el templo del Señor. Y la profecía de de Jeremías decía, 70 años van a estar en Babilonia, 70 años van a estar cautivos, y cuando los 70 años se cumplan, los regreso otra vez a la tierra a la cual los saqué, a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra prometida. Alabado el nombre del Señor. Por eso comienza la historia, gloria al Señor, del tiempo de los gentiles. Empieza con la destrucción del templo. Desbaratan el templo del Señor, se llevan los tazones, las tazas, todo lo de oro, todo lo de plata, todo lo de cobre, todo lo hermoso de la casa de Dios se lo lleva Nabucodonosor para Babilonia y le mete fuego a la ciudad por completa. Y ahí donde nosotros vemos el libro precioso de Nehemías. Nehemías es el gran reconstructor, alabado el nombre del Señor, siendo Nehemías el copero del rey. Nehemías nos habla de su experiencia, que siendo él copero del rey, como todo hombre de Dios está interesado en su pueblo, está interesado en su nación. Jeremías tal vez no nace en Jerusalén, tal vez ya él es persa, porque ahora porque está el imperio babilónico, que fue el que conquista a Jerusalén, y el imperio persa conquista al imperio babilónico. Y Nehemías ya no es judío nacido en la tierra santa, es judío, pero es nacido en Persa, es judío persa. Entonces dice la Biblia que entonces los varones de los cuales habían consultado me respondieron, los hombres que escaparon del cautiverio ahora están allá en la provincia y se encuentran en gran dificultad y en oprobio. He aquí que las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Le traigo un reporte a Jeremías, él es copero del rey. La gente cree que el copero era el que servía, porque dice copero. El copero del rey más bien era como un canciller. Era una persona de un cargo muy elevado en el reinado. Entonces era una persona muy cerca del rey. Entonces el rey le pregunta a Nehemías, Nehemías, ¿por qué está tu semblante, está triste? ¿Por qué como que estás enfermo? Entonces Nehemías le dice Nehemías que me asusté muchísimo porque me podía matar el rey, me asusté muchísimo y respondí, oh rey, vive para siempre, ¿cómo no ha de estar triste mi semblante? Pues la ciudad del reino de mis padres está devastada y sus puertas consumidas por el fuego. Mi ciudad está totalmente destruida, es un escombro. El templo que fue una gloria fue un escombro. El templo en el cual, aleluya, reposó la gloria de Dios, donde reposó la presencia, la Shekinah, en la presencia del eterno Dios de Israel, que los sacerdotes no pudieron entrar y ministrar porque Dios había invadido el templo. Ahora está en escombro, está en ruina. Razón tuvo nuestro Señor Jesucristo en decir, los cielos y la tierra pasarán, las palabras de Dios nunca ha de pasar la palabra. Y así el primer templo es derribado, es consumido, es hecho un etcétera. Totalmente. Los judíos dijeron, ¿cómo? ¿Por qué? Aprendieron la lección. La idolatría los llevó al cautiverio. Mi amigo, mi amiga, la idolatría es cosa horrible. Sí, aunque usted no lo crea, aunque usted me maldiga y diga lo que usted quiera decir. La idolatría es una cuestión que aleja a los hombres de Dios. Los pone a adorar a lo que no es Dios. Israel fue castigado duramente por la idolatría. Israel fue sacado de su tierra. Israel fue olvidado de su Dios. Dios lo echó de la tierra. Dios le dice, yo te eché de la tierra por tu idolatría. Adoraste a los cielos, adoraste al sol, a las imágenes, a Baal, los carnaval. Por eso le llaman los carnaval. Adoraste a Baal, adoraste a los demonios, adoraste a los ídolos de las naciones. Ok. Entonces, Nehemías, Esdras, Esther pertenecen ya al segundo templo.
el templo que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aparece el segundo templo reconstruido por estos hombres que ya no son judíos de nacimiento, que nacieron en la Tierra Santa, nacen en Persa, nacen en Babilonia, son muy educados, muy preparados en las lenguas caldeas, en el arameo y en toda la filosofía y el conocimiento humano, pero entonces siempre con un corazón judío, siempre con un corazón en la ley, siempre con un corazón para Dios. Entonces ellos comienzan a reedificar, ¿qué cosa? El segundo templo. Comienza Nehemías, es el hombre que hace las murallas. Pedro Esdras, sacerdote, es el que da los cimientos del templo. Y entonces comienza la reconstrucción. Y en la profecía dice que 62 semanas serán construidos ese templo hasta que venga el Mesías nuevamente. Daniel lo explica y le será quitada la vida al Mesías príncipe que ha de venir. Entonces trasladémonos al Nuevo Testamento. Dejemos el Viejo y vengamos al Nuevo Testamento. Vengamos donde comienza. Ahí entra la escena gloriosa del Hijo de Dios al segundo templo. La gente cree que Herodes construye el segundo templo. No. Herodes no lo construye. Herodes lo modificó. 46 años le costó a Herodes reedificar el templo, modernizarlo. Pero no, fueron judíos los que lo hicieron. Esdras, Nehemías, Esther y de ahí otros profetas que post cautiverio. Ok, cuando el Señor entra, gloria al nombre del Señor, a Jerusalén por primera vez, en la entrada triunfal a Jerusalén, acuérdense cuando el Señor monta el pollino y entra a la ciudad de Jerusalén, va a la casa de Dios, vuelca las mesas, tira los cambistas, saca los animales, Él tiene celo por la casa de Dios. Ese es Él, el que ha de venir al segundo templo, donde el Señor fue presentado, nos habla Lucas. Fue circuncidado el Señor, fue conforme a la ley de Moisés, el Señor, los ritos de la ley. Oh, alabado el nombre precioso de Jesús. El Señor los cumplió en el segundo templo. Estaba Ana, la profetisa, y estaba Simeón, que el Espíritu Santo le había dicho: Simeón, tú no vas a ver la muerte, porque tus ojos han de ver la salvación. Cuando Jesús entró, entonces bebé, el niño Jesús, entra en el templo. Simeón dijo: Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación que Jehová mi Dios ha preparado para Israel, y no solo para Israel, sino para todo el mundo entero. Ese es el templo donde entra nuestro Señor Jesucristo, y en el templo donde llega Él a pelear la grandes batallas, se encuentra con los escribas, se encuentra con los fariseos, se encuentran con los sacerdotes y se encuentra también con el imperio romano que está subyugando a Israel. La bota militar romana tiene a Israel bajo la planta de la bota romana, y los judíos piensan, los discípulos piensan que Jesús viene a libertar el pueblo, que el Señor viene a libertar. Por eso Pilato le pregunta: ¿eres tú rey? Y él dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, Pilato. Pero mi reino no es de este mundo. No te preocupes, Pilato. Mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, Pilato, te digo algo, ya mis servidores estarían aquí. Solo tengo que llamar al Padre y decirle: Señor, mándame 12 legiones de ángeles y acabo con todo esto aquí. Pero él tenía que ocupar su obra. Dice: cuando se acercó y contempló la ciudad, lloró a causa de ella. Lloró el Señor. Yo le pregunto si hubiera algún mesiánico que me está oyendo, algún rabino, ¿por qué fue destruido el segundo templo? El primero fue por la idolatría. Sí, la idolatría. Israel, las 10 tribus llevadas cautivo hacia el norte. Las 2 tribus del sur llevadas a Babilonia, llevadas a los persas también. Pero entonces, cuando nace el Señor Jesucristo, y cuando viene Él, te pregunto, amado hermano y amigo judío, pregúntate por qué fue destruido el segundo templo. ¿Por quién y por qué? El Nuevo Testamento
al que tú no tienes mucha afinidad con él. Porque tú dices, aunque él es judío, él no tiene la verdad de los judíos. No, él no la tiene, él es la verdad. Él es el camino y la verdad y la vida. Mira, cuando varias veces el Señor una vez le dijo a la gente, cuando él predicando su palabra, le dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto. La gente se rió. 46 años tiene este templo de ser reedificado. Tú vienes que en 3 días, pero dice la Biblia que no les hablaba del templo físico, de ese templo que ellos añoran, de esos templos que ellos adoran, la estructura física. Él les hablaba de él, de su carne, de su templo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Espero que esta pandemia nos haya llevado a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no esperando estar en un local. Porque mucha gente espera ir al templo. La gente está ansiosa para ir al templo. Mucha gente añora. Pero debe ser que tu devoción no debe estar desesperada por el templo. Tu devoción debe ser personal hacia la persona que santifica el templo, que es el Señor Jesucristo. Ok, cuando el Señor entra allá, gloria al nombre del Señor, buscan testigos falsos, que él ha hablado contra Moisés, que él ha hablado contra la ley y ha hablado contra este santo lugar. Ellos adoraban más al templo que a Dios. Están los escribas, están los fariseos, están los saduceos y están los sacerdotes. Toda esa mafia, llamémosle así, contra el Mesías de Nazaret, el Hijo de Dios. Ok, en Mateo nos habla de un episodio muy lindo. Ve conmigo a Mateo 24. Ve conmigo a Mateo 24, dice, al salir Jesús del templo para marcharse el Señor, ¿estaba dónde? Dentro del templo. Había purificado el templo, había hablado contra los escribas, contra los fariseos, contra los saduceos, contra los herodianos y contra todo el mundo. Jesús estaba contra todo el mundo. El mundo todo estaba contra él. Por eso el Señor Jesucristo dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo nos va a aborrecer por la palabra profética que tenemos, por el mensaje que no es muy halagador. No, ese mensaje es repugnante, ese mensaje encoleriza mucho ese mensaje. Entonces el Señor dijo, el mundo los va a aborrecer, pero no tengan cuidado, a mí me aborreció primero el mundo. Ok, cuando él sale del templo para marcharse, dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Señor, mire estos edificios. Herodes fue uno de los reconstructores. Este edificio más o menos para esa época del Señor Jesucristo podía estar en los 200 años, 2 siglos, pero se conservaba, estaba en su esplendor, había sido reconstruido, había sido peleado por los macabeos, tiene mucha historia ese templo, tiene mucha historia. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a esta gente? Les dijo, he aquí, ¿ven todo esto? Pedro, ¿estás viendo esto? Santiago, Mateo, Lucas, Juan, a todos sus apóstoles, ¿están viendo ustedes este templo? Le dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo? El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Este templo también va a ser derribado. Amigo judío, ¿sabe quién lo profetizó? El Hijo de Dios, Yeshua de Nazaret, el que nació, el carpintero de Nazaret, origen judío, nacido en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, en el tiempo que dominaba el 4º imperio mundial de la tierra, los romanos. Nació el Hijo de Dios, nació la piedra angular, nació la piedra que destruiría los reinos del mundo. Y el Señor dijo, este templo que ustedes están viendo ahí, mírenlo por última vez. Pedro, Juan, Santiago, Marcos, Lucas, mírenlo por última vez. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y entonces viene la lamentación de Jesús, la lamentación de nuestro Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedrea a todos los que fueron enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas?
pero se negaron. Y les dice, he aquí su casa les será dejada desierta. Yo les digo que de aquí en adelante no me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. En su segunda venida, cuando Él viene con su iglesia y que pone sus pies en el monte de los olivos y se tiene que la puerta dorada, por la misma puerta que Jesús entró en el templo para purificarlo, por esa misma puerta entrará el Hijo de Dios que hoy día está sellada. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 44, hay una puerta que hay que cerrarla. El templo o las murallas de Jerusalén tienen 8 puertas. Hay una puerta que Dios dijo, me la condenan, la sellan, porque por esa puerta voy a entrar yo. Hermano judío, amigo judío, busca a Jesús de Nazaret. Él es Dios que entró por la puerta y nadie lo pudo detener cuando viró las mesas, cuando tiró a los animales, cuando azotó con cuerdas a todo el mundo ahí. Ese era Dios. Nadie lo pudo detener. Claro que ahora nos presentan un Cristo que no tiene poder, un Cristo que tiene que pedir permiso, un Cristo que tenga una cruz y que más bien da más lástima que quién sabe qué. Pero el Cristo del Nuevo Testamento es un Cristo de poder que se enfrentó al diablo, a las tinieblas, a los poderes infernales y los venció. Y es nuestro amado y bendito Salvador. A su nombre sea la gloria. Entonces por eso es que Lucas dice que el Señor dijo, oh, si realmente hubieres sabido las cosas que son para tu paz, al menos en este tu día, pero ahora están encubiertas de tus ojos y vendrán sobre ti días en los cuales tus enemigos te pondrán bajo sitio, le digo el Señor. Nuevamente ustedes judíos tendrán que pasar una catástrofe como en el primer templo, como cuando vino Nabucodonosor, como cuando vino el rey de Asiria y se lleva a las 10 tribus, y como vino Nabucodonosor y se lleva a las 2 tribus restantes a Babilonia y de ahí a Persa. El Señor les dice, y serás prisionero por todas partes, y te derribarán, y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo en que en esa puerta sellada que estaba en el templo se abrió para que yo entrara. Era Dios el que había entrado. Dios hecho hombre había entrado en su templo. Esa era la gloria postrera. ¿Se acuerdan a Ageo, hermano? Que Ageo dice que los que vieron la primera casa les dijo a Ageo, no, esa no es la gloria, viene la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Cuando Jesús entra en el templo. Oh, gloria a Dios, entró la gloria mayor. ¿Qué hay más mayor que Cristo en esta tierra? Dice el Señor, la reina de Saba vino a ver a Salomón, pero alguien mayor que Salomón está en este lugar. Y siempre habló que él era mayor que cualquier profeta. Él llora, se lamenta por su nación, se lamenta por su pueblo. Sabe que es eminente la destrucción de Jerusalén, alabado el nombre del Señor. Sabe que esta nación va a perecer, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces anhelé reunir a tus hijos como una gallina reúne a su polluelo debajo de sus alas, pero se negaron. Lo vuelve a decir nuevamente, lloró. La Biblia nos habla, San Juan capítulo 11, 35, Jesús lloró cuando Lázaro estaba muerto. Y Jesús llora por su nación. Sabe que la destrucción es eminente sobre su nación. Sabe que serán llevados cautivos. Saben que Jerusalén otra vez será despojada, será quitada el poder que ella tiene, la grandeza. Es la ciudad del gran rey, es la ciudad eterna. Hay una Jerusalén celestial como hay una Jerusalén terrenal. Hay una Jerusalén que el Hijo de Dios vino a esta tierra y nació en ella, pero hay una Jerusalén que viene del cielo a reinar con los hijos de Dios. Por eso el Señor se lamenta 70 años después de que el Señor se va, o al año 70 o 40 años después que el Señor se va más o menos de la tierra. Llega el general Tito de Roma
Hay una resistencia de los judíos quieren controlar el templo, los judíos quieren conservar su patrimonio, es la ciudad de los patriarcas, es la ciudad prometida, es la ciudad del Dios eterno, pero no podía. La Escritura dijo, el Señor Jesucristo dijo, será derribado este templo, será derribada esta ciudad, serán llevados cautivos. Y vino Tito el general, los resistieron los judíos. Josefo el historiador dice que madres se comían a los hijos como los pasaron. Hubo calamidad en el pueblo, hicieron resistencia, pero no pudieron bajo el hierro de Roma, que es la cuarta bestia. No pudieron resistirle a Roma y Roma destruye la ciudad y entonces la ciudad, otra vez la ciudad queda destruida, derribada y todo el mundo llevado cautivo. El segundo templo, ¿dónde quedó? Porque no se debe adorar la estructura de un lugar. No se debe adorar a un lugar, se debe adorar al Dios que vive y reina. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el estado donde Él pone sus pies, dice la palabra. Pero ha tomado nuestro corazón. Y Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y tus ojos miren a mis caminos. Tus ojos miren a mi perfecta ley. Dame tu corazón. Hay lugares hoy de mucha preeminencia en el mundo. Muchos hombres que han querido hablar como Dios habló. Pero nuestro Dios tiene poder. Muchos hombres, como aquel hombre que inventa el ingeniero del barco aquel, el Titanic. Él dijo, ni Dios me lo puede destruir. Y Dios dijo, sí, tú me quieres probar a mí. Tú me quieres probar. Entonces te voy a mandar un pedacito de hielo para que veas que yo no es el que te voy a destruir. Voy a mandar un bloque de hielo para que te destruya. Mire, ha habido un hombre en esta tierra que han querido hablar como Dios. El comunismo dijo, el cristianismo lo vamos a hacer desaparecer. Desaparecerá el cristianismo en la tierra. El cristianismo ahogó al comunismo. El cristianismo lo echó por tierra. Porque Jesús dijo que su reino nadie lo pararía. Su reino es invencible, alabado el nombre del Señor. Mao Zedong, el hombre de la China, dijo, señores, damas y caballeros, hagan una estatua de Jesús, porque aquí lo voy a desaparecer. Jesús lo voy a desaparecer. ¿Sabe quién desapareció? Mao Zedong desapareció. Hoy, con todas las limitaciones y con todo lo que oprimen a los cristianos en la China, hay más de 10 millones de cristianos en la China, porque esa es la palabra de Dios. Los hombres no pueden hablar como Dios, solo Dios puede hablar. Solo Dios puede decir, eso se va a destruir, eso se va a acabar, eso se va a perder. Mire, esa es la palabra eterna de Dios. Los hombres, hay hombres que han querido hablar como Dios y han enfrentado a Dios y han retado a Dios. Hugo Chávez retó a Dios. Hugo Chávez, él dijo, Dios no me puede parar, dijo Hugo Chávez. Y Hugo Chávez dijo, de sus entrañas maldigo al pueblo de Dios. Y el cáncer precisamente ahí lo agarró, en sus entrañas. Todo por dentro fue despedazado Hugo Chávez. Hoy tenemos también al sucesor de Hugo Chávez, dice, Dios no me puede detener. A Dios no le temo. No te ha llegado la hora, caballero. No te ha llegado la hora. Pero estás sentenciado por el Dios eterno. Aquel gran cantante famoso, Lennon, dijo, yo soy más famoso que Jesucristo. Yo soy más famoso que Él. Tengo más fama que Él. Un fan de Él agarró una pistola y pa, agarró y terminó con el famoso. Solo Dios puede tener palabra de vida eterna. Solo Dios puede regir al mundo entero. Solo Él tiene el control de todo. Él le dijo a su pueblo, ese templo será destruido. Ese templo será destruido. Esa nación será llevada cautiva. Hasta nuestra tierra llegaron el pueblo judío. El holocausto judío. Más de 6 millones de judíos mueren en manos de Hitler y de su maquinaria asesina que tenía Hitler. Más de 6 millones que experimentaron la tragedia, la desgracia. Y Jesucristo el Señor dijo, y no me verán más hasta cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero tengo buenas noticias en el pueblo hebreo, en el pueblo amado, en el pueblo donde viene la salvación, que hay muchos judíos que conocen a Cristo. Se llaman los judíos mesiánicos. Conocen al Señor, reciben a Cristo como su Salvador personal y son grandes predicadores
y predican al Mesías de Nazaret. Amigo y amiga y hermano, tengamos firmeza en la palabra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la palabra es estable, que la palabra es verdadera, que la palabra es fiel. Muchos hombres han querido cambiar esta palabra modernamente. Y le voy a decir a todos mis amigos católicos, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Facebook, búscalo ahí, no me creas a mí. Papa Francisco dijo, la Biblia está obsoleta, hay que cambiarla, hay que poner otro libro nuevo, esa Biblia está vieja. ¿Cómo está el Vaticano hoy día? Solo Dios puede decir las cosas, solo Dios. El gran líder de la iglesia, la luz del mundo, también dijo, la Biblia, ahora yo soy la Biblia, dijo él. Ahora yo soy el ángel, yo soy el que doy las órdenes. Dios dijo, sí, cómo no, te voy a meter en una cárcel en los Estados Unidos. Solo Dios puede dar palabras seguras y certeza. Termino con esta oración. Tenemos la palabra profética más segura. Esa sí es segura. El COVID no es seguro. Quítale la corona al COVID. ¿Sabe quién es el único que debe tener corona? El Señor Jesucristo. Él fue coronado con espina. Quítale la corona, como dijo el hermano Eric Fruit. Eric Fruit dijo, quítale la corona al COVID. No le ponga más corona. Cuidémonos, pero no le pongamos corona. Él no tiene corona. El que tiene corona se llama Jesús de Nazaret. Te invito a que recibas a Cristo. Afiánzate en Él, en esta palabra. Santa Biblia, en esta palabra eterna. Fíjate de Él de todo tu corazón. Confía en esta palabra. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Con todo que Israel ha sido llevada cautiva, ha sido despatriado, la dispersación, la diáspora judía, con todo eso, Dios dijo, si Israel falta como nación, dejaré de existir como Dios. Si faltan las leyes de los cielos, del sol, la luna y las estrellas, también mi pueblo dejará de ser. Pero no, ese pueblo no puede dejar de ser porque ese es el pueblo bendito del Señor. Agárrate de la palabra de Dios. Ella tiene palabra de vida eterna. Los discípulos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis amigos, oro por mis hermanos, por mis ancianos, por los jóvenes, por los niños, por todos aquellos que han abrazado la fe del Evangelio, que hemos creído en el Evangelio del Señor Jesús, por aquellos que han pedido por sanidad, Padre. Ahora te pido, Espíritu Santo, haz un milagro poderoso en la vida de cada uno. Haz un milagro precioso en la vida de cada persona. Señor, que se puedan levantar todos los enfermos del COVID, Padre, irse para su casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo envío la palabra sanadora, la palabra libertadora, la palabra creadora, la palabra poderosa tuya, Señor. Sí, yo lo creo. Creo que tú puedes en un momento sanar a todos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Guarde a su pueblo, Señor, en esta semana que entramos, esta semana, Señor, donde ya hay más movimiento. Guarde, como tú le dijiste al hermano Santiago, en una visión, he mandado a sellar a mi gente, le dijo el Señor a Santiago González, he mandado a sellar a mi gente. Y Santiago preguntó, ¿y los que no son tuyos? Y el ángel no respondió ninguna palabra. Eso lo dice el hermano Santiago, hermano y amigo, que Dios le dijo en una visión, he mandado a sellar mi gente. Como diciendo, mi gente podrá andar, pero no me hago responsable de aquel que ande sin mí. Nuestro plan también, hermanos y amigos, nuestro plan hermoso social de la iglesia, te invito a ser parte. Quiero ir en esta semana a una de nuestras iglesias que se llama Playa Roja. Quiero llevar una donación de mis hermanos a ese lugar. Quiero ir a saludarlos a ellos. Ellos están libres del COVID. La sal, el salitre, el ambiente del mar. El COVID no quiere nada con eso. Quiero llevar una donación a mis hermanos. El plan social, mi hermana Loli, que le llamamos cariñosamente, no sé si nuestro ingeniero nos pone ahí, hermana Loli, el teléfono de ella, donde tú puedes mandar una aportación y nosotros iremos y la pondremos en las manos de los niños, Sabe que la escuela es algo muy lindo en esos lugares. Cuando hay escuela, hay comida.
Sí, te voy a explicar. Cuando hay escuela, hay comida. Cuando hay escuela y hay tiempo de la escuela, los niños están alegres. Sí, porque hay escuela. Sí, están alegres. ¿Sabe por qué están alegres? Porque va a haber un desayuno y va a haber un almuerzo. Tienen segura la merienda. Cuando no hay escuela, no hay ni desayuno, ni hay almuerzo. Porque la vida es muy difícil en el campo y principalmente en esa área. Entonces, es la oportunidad. En este COVID-19, Dios nos da y nos brinda grandes oportunidades de servir a nuestro prójimo. Las iglesias están preparadas para tener comedores infantiles, pero necesitamos gente que nos ayude. Gente que, hermanos y amigos, que puedan cooperar con nosotros para poner un comedor, tan siquiera para dar una comida, empezar con una comida, porque son 4 comunidades, tan siquiera para empezar por una comida humilde. Tal vez ese arroz que uno ya no quiere comer, pero ellos sí quieren comerlo. Esa lentejita. Mire qué cosa más linda de la vida. Arroz con lenteja para ellos es el paraíso. Tan felices de la vida con arroz y lenteja porque no la ven. Entonces podemos hacer feliz. Podemos ir y con tu ayuda podemos patrocinar, podemos ir a esos lugares y llevarle una merienda a los niños, tan siquiera un almuerzo en el día. Bien nutrido. Esta semana quiero ir a ese lugar que se llama Playa Roja, a llevarle un donativo. Ya tenemos algo. Ya un hermano me dijo, pastor, cuente con el combustible. Yo le ayudo con el combustible. Ya somos 2 porque yo también quiero poner para el combustible. Gloria a Dios que tenemos un buen motor porque se necesitan como 2 horas en un 115 a toda máquina para llegar allá, como 2 horas con toda la máquina, toda la potencia del 115, pero Dios nos ayudará. Dios te bendiga, Dios te guarde, y si Dios te toca, cuenta con nosotros, que el Señor te bendiga. Dios le bendiga a todos. Saludos fraternos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.